muchísimas gracias por compartirnos parte de su valioso tiempo. Como les comentó mi compañera Angélica, hoy vamos a platicar brevemente de lo que es una división de la familia de Huawei, y es lo que es la familia Transpo Electronics. Cuando hablamos de Transpo Electronics estamos hablando de todo lo que es la parte de división electrónica que se encarga de manufactura, de lo que son módulos de división, reguladores de voltaje, placas de diodos, sistemas de sensores, diodos. Hoy, por cuestión de espacio, vamos a platicar un poquitico de lo que son los reguladores de voltaje, un poquitico rectificadores y hacia dónde van las nuevas tecnologías que estamos invirtiendo hoy en día. Primero que nada, les platico un poquitico de Huawei. Huawei es una compañía con más de 40 años en el mercado automotriz, fabricando no solo partes para lo que es la industria automotriz, sino incluso para el mercado OEM. El mercado OEM significa que, para darles una noción, de 100 empresas que pudiesen haber, o de 1000 empresas que pueden haber que fabriquen partes como reguladores, rectificadores, sensores, menos del 10% son compañías calificadas, certificadas y acreditadas mundialmente para que puedan una de sus partes. Y estamos como dentro del tercer lugar en el top 100 en lo que es el Automotive Supplier List. Y voy platicándoles un poquitico de lo que es el proceso de manufactura para ir poco a poco evolucionando hacia lo más complejo. Primero que nada, para pasar seguro que no hablo con lenguaje muy complejo, técnico, levánteme la mano los que son técnicos e ingenieros en electrónica. Perfecto, porque a esos son los que les voy a ir a preguntar, porque esa va a ser una charla muy dinámica. Genial, gracias. Ahora, ¿quiénes son mecánicos y que también dominan lo que es la nomenclatura base de electrónica? Perfecto, ya tenemos así más o menos para calibrar, no hablar muy complejo, pero también hacer partícipes a los que dominan todo lo que es el lenguaje automotriz. Todo nuestro proceso de fabricación, caballeros, sigue el proceso de nomenclatura y acreditación ISO TS 16949. Tenemos todo lo que es el proceso de calibración de voltaje y automatización bajo lo que es el sistema Laser Trim y procesos automáticos y robotizados de ensamble. ¿Qué hacemos con eso? Minimizar el proceso de error humano, lo que es el ensamble que otros fabricantes utilizan, y así maximizando lo que es el proceso de fabricación y dándole fuerte a lo que es la parte de control de calidad. Cuando hablamos de partes electrónicas, caballeros, no sé si les ha pasado, donde llega un vehículo con un problema, y qué difícil cuando se dan esos problemas intermitentes. Llega Juan, resulta que su coche se averió, le comenzó a encender la lámpara check engine, resulta que llega su mecánico de confianza y resulta que le dice, bueno, mira, Pedro, resulta que el vehículo comenzó a destellar la lámpara check engine y la batería como que me comenzó a bajar las lámparas y algo de hacer del alternador. Se lo deja a Pedro, Pedro resulta que lo van a inspeccionar unas 3-4 horas después y resulta que cuando lo van a inspeccionar todo está bien. Y ahí es donde comienza a tener la relevancia de lo que es la confiabilidad de los procesos de manufactura de las partes que nosotros utilizamos. Es ahí donde vamos a platicar un poquitico de que los procesos de pruebas aceleradas es donde dan a los fabricantes como Huawei y Transpo un valor agregado. Resulta que no solo queremos ver lo que va a suceder en un regulador de voltaje, en una placa de diodos, en el momento en que el mecánico lo va a instalar, porque la mayoría de las veces lo va a dar bien. Queremos ver qué sucede más allá, a 10.000, a 15.000, a 20.000 kilómetros. Se trata de ver qué es lo que va a suceder con el desempeño de nuestro producto. Y resulta que no podemos esperar hasta que pasen los 15, 20, 25.000 kilómetros. Necesitamos usar algún equipo sofisticado que nos ayude a tener esa visibilidad sin que transcurra ese tiempo. Y ahí es ahí donde utilizamos nosotros lo que son equipos de vida acelerada, parte del proceso de calificación de los productos de Global y Transpo que ustedes recibirán cuando estén utilizando muchos de ellos. Utilizamos, como les mencioné, lo que son procesos avanzados de calibración y robotizados de ensamble bajo esa normativa internacional de soldabilidad. ¿Y por qué yo hablo mucho de soldabilidad? Ahora que platicamos del ejemplo entre Juan y Pedro, resulta que las soldaduras son uno de los principales problemas que acarrean las fallas en los componentes electrónicos. Hoy en día nos atañen lo que son los alternadores y los motores de y reguladores y placas de diodos. Y las soldaduras es el problema número uno de lo que se traduce en fallas. ¿Por qué? Vemos, caballeros, aquí un ejemplo de donde tomamos una unidad de un competidor, un regulador de voltaje. Este es un capacitor. A 0 kilómetros todo está muy bien. Este es el material de soldadura que adhiere el capacitor a la pista del circuito electrónico. Todo bien, como les dije, a 0 kilómetros. Pero ¿qué sucede cuando resulta que colocamos ese regulador de voltaje de un competidor a prueba de vida acelerada? A frío, caliente, tratando de producir lo que es el desgaste de ese componente ya en carretera o cuando está habiendo condiciones de temperatura extremas.
Resulta que cuando ya alcanzan los 1000 ciclos, vean caballeros que comienzan a ver cierta porosidad en el material de la soldadura. Todavía sigue andando, pero resulta que vean de que pasó los 0 kilómetros sin ningún problema. Pero ahí el problema comienza a ocurrir cuando ya alcanzan los 2000 ciclos. Vean que comienza a haber desprendimiento y microfracturas del material de soldadura. Y aquí, que sea el caso más catastrófico, es cuando el material de soldadura se desprende y produce las fallas intermitentes. Es ahí donde se hace el problema, donde Juan resulta que le lleva el automóvil a Pedro. Pedro espera 2, 3, 4 horas porque no lo puede atender inmediatamente. Se enfrió el vehículo, se enfrió el alternador, se enfrió el regulador de voltaje, se enfrió la soldadura y todo volvió a la condición de reposo lindo y bonito. Resulta que le van a entregar el vehículo a Juan el día siguiente. Juan lo anda 1, 2, 3 horas y volvió el problema para aparecer. Se lo lleva de nuevo a Pedro y al tercer día la credibilidad de Pedro va a quedar en entredicho porque dice, Pedro no me está realizando el vehículo como yo deseo, ¿verdad? Eso anda ahí en la confiabilidad de utilizar productos que tengan cierta calificación y certificación internacional se vuelve un valor agregado, no solo para nosotros como mecánicos, como ingenieros, como técnicos, sino ante ustedes, a su cliente final, porque la credibilidad y la reputación está de por medio. Y este era un ejemplo que les quería mencionar. Hablando un poquitico de lo que es ahora sí, regulador de voltaje, las placas de diodos, pues en Huay fabricamos los alternadores con todos esos componentes electrónicos y aparte de eso somos una compañía que maneja bases de datos. Caballero. Una pregunta de que ya están dando las soldaduras, ¿qué tipo de soldadura es recomendable para ese tipo de, o sea, en todo lo que es la línea para placas y... Perfecto. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Raúl, excelente pregunta. Cuando he hecho este tipo de charla con más tiempo, me voy al detalle con lo que es la soldadura. La soldadura de más baja temperatura de fusión es la 6040, que tiene un punto de fusión de cerca de los 173 grados centígrados. La soldadura que se utiliza en los componentes electrónicos de Transpo es de 243 grados centígrados. Soldadura estaño, plomo, antimonio. Y soldadura estaño, plata. Se eleva el punto de fusión, pero obviamente el componente es más caro, ¿verdad? Pero los componentes que usted recibe en sus manos en Transpo Electronics son de soldadura estaño, plomo, plata y estaño, plomo, antimonio. Hay otros competidores que no, que usan solo 6040, baja nivel de punto de fusión, por lo cual se expone más a que esos cambios de temperatura llegan a hacer que se degrade más rápido el componente electrónico. Respondiendo a su pregunta, lo mejor es que sea de esos dos alloys o mezclas de soldadura que le acabo de mencionar, estaño, plomo, plata o estaño, plomo, antimonio. Punto de fusión cerca de 243 grados centígrados. Les decía que Huay y Transpo somos una compañía que también maneja base de datos. Cuando estamos fabricando una parte que puse como por ejemplo acá el Chevrolet Aveo, que es muy utilizado en Latinoamérica, en algunos países más, en otros países menos, sabemos muy bien qué parte estamos fabricando. La demanda, la plataforma vehicular, de qué sistema estamos nosotros hablando, el amperaje como tal y ciertas especificaciones de detalles del alternador. Vamos a irnos ahora sí a qué hay dentro de ese alternador y cuáles son las especificaciones como tal. ¿Por qué? Cuando vayamos a platicar ahorita de BCS, LIN y los nuevos protocolos del regulador de voltaje, es necesario comprender muy bien las diferentes características técnicas, ventajas, protecciones, retardos que tiene un regulador de voltaje. Porque lo más sencillo que tiene un regulador de voltaje hoy en día es que cargue. Mira, que cargue a 14.5, que el de 24 cargue a 27.75, que los sistemas uno que otro de 32 voltios cargue a 38.5 y así sucesivamente, hasta las aplicaciones marinas que son de 6 voltios, que cargue a 7.25. Lo mínimo que tiene que hacer un regulador de voltaje es que cargue la batería. Pero detrás de eso mínimo existen un montón de funciones digitales, desde protecciones, desde sistemas de diagnóstico, de sistemas de retardo para eficiencia energética, y es lo que vamos a ir viendo unas de ellas poco a poco para que ustedes vean cómo se integran todas ellas dentro del nuevo protocolo LIN y BCS, que son las nuevas tecnologías. Aquí estamos viendo como ejemplo este regulador de voltaje que se usa en Chevrolet. Es un sistema de 12 voltios, circuito tipo A. Aquí va la primera pregunta para el auditorio técnico. Caballeros, ¿quién me puede explicar qué es circuito tipo A? Va más dirigido a los caballeros que dominan la parte técnica, que levantaron la mano primero. Caballeros. Perfecto. ¿Cuál es tu nombre? David, acaba de responder la primera pregunta exitosamente. Correcto. En circuito tipo A tenemos una conexión que va a batería, el rotor está conectado a batería y el otro extremo del rotor lo está controlando el regulador hacia tierra, es el retorno. La otra parte del circuito tipo B, pues prácticamente se invierte. Tenemos el rotor conectado a tierra y el regulador conectado a batería es el que controla la regulación, valga la redundancia, que le alimentamos al rotor del alternador. Muchísimas gracias, doctor.
Y aquí tenemos otras dos características. Dice que tenemos una terminal tipo I, tipo L y el set point a temperatura ambiente de 14.6. ¿Quién me puede decir qué son esas dos terminales tipo I y tipo L? Doctor. Es la para. Ajá. Y el No. Casi, casi. Lámpara y la ignición. Lámpara y ignición, correcto, muy importante. ¿Tu nombre? Ricardo Suárez, acá responder la segunda pregunta exitosamente. Yo lo menciono y puede ser tan sencillo, caballeros, pero van a ver ustedes que hay reguladores que se activan por I y por L, o por I y por L, y no de las dos. Esas son algunas de dos formas tan sencillas que se activan. ¿Quién me puede mencionar otras dos formas de activación de un regulador de voltaje que no sean I o L? Por computadora, perfecto. ¿Cuál es su nombre? Julián. Muchísimas gracias, Julián. Por computadora. Seguimos con lo que es la parte del ejemplo, caballeros, y ahora sí vemos el detalle de un regulador de voltaje. Vemos de que tiene dos pines, que ya lo vimos cómo se activan. Se activa por lámpara o por ignición. Este regulador, utilizando nuestro catálogo, que también es un catálogo de base de datos, le está diciendo información valiosísima al ingeniero, al técnico, al ensamblador, al mecánico. Este regulador se puede activar por cualquiera de esas dos formas, por lámpara o por ignición. Y tiene aquí dos parámetros muy interesantes, SoftStart y LRC. Lo vamos a ir viendo en mucho detalle. ¿Por qué? Porque he encontrado diagnósticos incorrectos de mecánicos, de ingenieros electrónicos, inclusive de los competidores, cuando les he platicado, les he preguntado acerca del SoftStart y el LRC. Son características muy importantes y son parte de esas funciones digitales que tienen los reguladores de voltaje, más allá de la sencilla función de cargar la batería a 14.6, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo en detalle esto, también esas otras dos funciones que se llaman under voltage, over voltage lamp, y las protecciones. Se las pongo intencionalmente en inglés, ¿por qué? Porque en la mayor parte de la literatura, caballeros, ustedes las van a ver en inglés. Entonces, parte del por qué la doy en inglés para que se familiaricen de que se las van a seguir encontrando en el manual, en el catálogo, cuando hagan Google de alguna parte en especial, o cuando toquen en otra charla a otro ingeniero de un fabricante, van a ver que es casi un estándar la parte de la nomenclatura en inglés, y lo vamos a ir viendo más en detalle. Caballeros, ¿qué me puede platicar sobre el SoftStart o el LRC? Muy importante, ¿por qué? He encontrado diagnósticos incorrectos de que un regulador o un alternador está mal porque resulta que no conocía muy bien las propiedades, cómo funciona el SoftStart y el LRC. ¿Quién me puede dar una pista? O hagamos como Big Brother, alguien que me nomine a otro del público para que nos responda. ¿La computadora es el LRC? No necesariamente. El LRC es una función intrínseca en ciertos reguladores avanzados, o lo regula el regulador o lo comanda la computadora, pero la computadora no le dice, mira, hágase el LRC, ¿verdad? Caballero. Ya trae funciones los alternadores, entonces, por ejemplo, el SoftStart es al momento de dar arranque para no restarle potencia al motor. El alternador se va a regular un tiempo para empezar a manejar con él. Y la otra función es que ya no es así como cuando le ponen la perilla que empieza a dar, sino ya es más contrato con la operación para llevar. Perfecto, excelente. Prácticamente es eso. El SoftStart, como lo dice en inglés, es en el encendido le restamos carga al alternador. ¿Para qué? Para eficiencia energética. Resulta que si a un alternador le colocamos todo el torque de reversa, que son los diferentes esfuerzos que él tiene que satisfacer en el inicio, va a haber una demanda X de combustible. Solo para hablar del combustible, después podemos hablar de un poquitico del alargamiento del día de los rodamientos. Pero del combustible, caballeros, hay una porción interesante de eficiencia energética. Otros caballeros me han comentado, pero ¿por qué algo tan insignificante nos puede ayudar muchísimo? Está bien, veamos cuántas veces encendemos y apagamos el vehículo al día. 2, 3, 4, 5, 10 veces. ¿Cuántas veces lo hacemos por la semana? Al mes, al año. Y multipliquemos por la cantidad de vehículos que tengan esa característica. Es monstruosa la cantidad de hidrocarburos que podemos nosotros usar eficientemente y no de la otra forma. Como comentó el caballero, el LRC, que significa Lower Response Control, cuando ya el alternador esté andando, caballeros, y resulta que hay cambios de carga, resulta que va a ser gradual. Eso nos ayuda a nosotros a usar eficientemente los combustibles, caballeros, y también a restarle ese toque de reversa que va de una u otra manera deteriorando los rodamientos de un sistema motriz que es meramente movimiento. ¿Okay? El LRC, Lower Response Control, control de respuesta a carga.
en inglés, ¿okay? Significa que cada vez que por ejemplo, el coche estaba andando, resulta que introdujimos una carga al encender 4 halógenos de 100 watts cada uno, es una carga cuantiosa para el alternador. Para aquellos vehículos que no tienen el RC en el alternador, resulta que va a ser de golpe, pero al que no, pues va a haber una carga gradual hacia el alternador para que eso no entre de golpe y haya una mejor eficiencia del sistema eléctrico del vehículo, ¿okay? Está en la parte de las protecciones, caballeros, donde hay el sistema de diagnóstico, que está intrínseco, así como lo trae el equipo original. Resulta que manejamos cuando hay una baja de voltaje o un sobrevoltaje, pues se va a accionar la lámpara del vehículo para indicarle al mecánico o al conductor: mira, algo está ocurriendo anómalo dentro del sistema eléctrico porque está yendo a límites que no son normales dentro del funcionamiento del vehículo. Y las protecciones: protección de cortocircuito en la lámpara y protección de cortocircuito en el campo. ¿Qué significa eso? Si hay un cortocircuito en el rotor, el regulador que no lo tenga se dañó y se quemó porque se fue con el cortocircuito. El que no, resulta que comienza a inyectar señales de pulso de algunos 5 a 7 milisegundos, siguiendo el diagnóstico para ver si se fue el cortocircuito, y si no, sigue limitando la corriente. ¿Para qué? Para que no se sigan quemando más accesorios. No es como ocurrió que me preguntó un mecánico en otro país: mira, entonces significa que si tiene protección del cortocircuito todo sigue funcionando bien porque protege todo y sigue andando porque hay cortocircuito. No, hay un cortocircuito y el sistema se acciona, evita de que se queme algo más y corta la corriente que drena hacia el rotor del vehículo. Y la condición que llamamos nosotros full fill, que es que se entreguen los 100 amperios, si es un alternador de 100 amperios en el instante, porque no hay nadie que lo esté controlando, no se va a dar. ¿Por qué? Porque ahorita está siendo protegido. Igual sucede con la lámpara, muy habituado, porque algunas veces dentro de nuestro proceso de diagnóstico hacemos o cometemos un error y resulta que la lámpara, en lugar de conectar a través de la resistencia de 470 ohms y una lamparita, resulta que la conectamos directamente a batería y se quemó el regulador. Si no estaba quemado, en nuestro diagnóstico se quemó. Pero ahí, con un regulador que tenga las protecciones, pues tenemos un segundo chance, un tercer chance, ¿ok? Yo menciono esto, las protecciones, porque, caballeros, hay reguladores de competidores que no tienen esas protecciones, no tienen el LRC, no tienen soft start, y resulta que todas esas características y ventajas competitivas que acabamos de mencionar no las tienen. Obviamente pueden valer un poquito más baratos porque se ahorran circuitería, se ahorran componentes electrónicos, pero no le dicen al cliente final: mira, este no tiene esto, no tiene lo otro. Cuando lo colocan a la parte de demostración, pues prácticamente solo se ve que regula 14.6, igual que lo hacen todos, pero todas las funciones digitales no son mostradas de que no las tienen, pues las tienen. Por eso yo mencionaba a algunos de ustedes temprano antes de la charla de que los reguladores, la función básica es cargar la batería, pero hay hasta 17 funciones digitales que los reguladores más sofisticados tienen en lo que es diagnóstico, protección y optimización del sistema eléctrico del vehículo, ¿okay? Seguimos ahora con los rectificadores, también los vamos a mencionar, y excelente que vamos a este punto porque encontré de que hay ciertas oportunidades de mejora ahora que platiqué. Algunos me preguntan: ¿qué ha pasado? He encontrado un problema yo cuando he cambiado la placa de Dios y resulta que no tiene nada que ver, porque era meramente un problema del regulador, y lo cambié porque quería cambiar el combo, tanto el regulador de voltaje como la placa de Dios. He encontrado más veces de lo que me pude haber imaginado al inicio en ciertas reparaciones donde algunos colegas no hacen el diagnóstico de y verificación de la numeración de esa placa de Dios contra el equipo original. Por eso, unos consejos que yo en estas charlas les insisto a los caballeros: cuando vayan a hacer un reemplazo, sepan muy bien cuál es la parte original que ustedes necesitan y cuál es el número exacto de reemplazo. ¿Por qué? La apariencia visual de un regulador de voltaje en una placa de Dios dejó hace mucho tiempo de ser una forma de identificar la parte que yo necesito. ¿Por qué? Pueden haber, en el caso de los lipondensos o de los baleos, 20 reguladores completamente idénticos por fuera, con una circuitería completamente diferente por dentro. En algunos de ellos, y lo vamos a ver ahorita en una filmina más adelante, tienen efectos catastróficos si yo me equivoco. ¿Por qué? Se destruye el regulador. En los rectificadores, ¿qué variedad hay, caballeros? ¿Quién me puede decir qué variedad hay en tipos de diodos? ¿Alguien de esta zona de la sala que nos pueda ayudar? ¿Qué diferentes tipos de diodos puedo encontrar yo en un alternador? Positivo y negativo, muy interesante, muy bien. La polaridad, ¿sí lo mismo? Lucio Hernández, Carlos Mandel, perfectamente. ¿Qué más? ¿Qué otros parámetros? Indicador. Ajá, polaridad, positivo y negativo. ¿Qué otros características? El tridiodo, ajá, es un diodo de media onda. Diodo bipolar, ohms. Diodo Zener. Diodo Zener. Excelente, a esto quería llegar.
diodo Zener, diodo de avalancha, diodo de ruptura, como se le conoce en diferentes países. ¿Por qué? Existen diodos de alto voltaje y diodos Zener. El diodo Zener resulta que es uno de estos. En esta aplicación tengo yo 6 diodos en este puente rectificador que son Zener. Resulta que Zener, o avalancha o ruptura, significa que tiene un punto de quiebre, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? En este caso, esos diodos recortan de 24 a 29 voltios. Lo coloco, y antes no era parte de esta presentación, ¿por qué? Porque me he encontrado tantas preguntas y eventos que están correlacionados a un intercambio de partes equivocado, donde, por ejemplo, en esta aplicación podemos tener hasta 5 diferentes placas de diodos igualitas a esta que están viendo ustedes, pero una tiene diodos de alto voltaje, significa que recortan más allá de los 150 voltios, a diferencia de esta, que tiene diodos de avalancha que recortan de 24 a 29 voltios. ¿Qué es lo que sucede cuando la persona que está haciendo la reparación del alternador no se percató de la numeración y resulta que quitó una placa de diodos con diodos de avalancha y colocó una placa de diodos con diodos de alto voltaje? Quien va a pagar los platos rotos no a 0 kilómetros, sino después, una semana después, unos meses después, unos kilómetros después, va a ser el regulador de voltaje. El power muffler del regulador de voltaje no a 0 kilómetros, pero más adelante va a comenzar a deteriorarse. Cuando llegue de nuevo a un electromecánico, él se va a romper la cabeza y dice, qué raro. Él sigue la rutina y ve que la numeración del rectificador no es. Pero qué extraño, este alternador no me dice que llama a este rectificador que usa diodos de alto voltaje, deberían ser de avalancha. Y ahí comienza a complicarse los escenarios. Entonces, caballeros, vuelvo a reiterar, cambiamos una parte, sepamos muy bien cuál es la numeración original y cuál es la numeración del reemplazo que debe ir. Caballero. Mi pregunta es exactamente eso. ¿Cómo sabemos qué número de parte lleva cuando ya no la cambiaron? ¿Qué número de parte podemos pedir? ¿Dónde la podemos localizar? Perfecto. ¿Y cómo podemos probar cuando es un diodo Zener, cuando es un diodo de... Exactamente. Vamos por partes. ¿Cómo podemos identificarlo? Varios tips, porque me han dicho en algunos, mira, no tengo ni el número de la placa original, no tengo el alternador original, no tengo evidencia de lo demás. Está difícil. Primero, si tenemos la placa que está dañada, genial, y ahí nos dice la numeración del equipo original. En el caso de White Transpo, manejamos lo que es las bases de datos a nivel mundial, de lo que utiliza Denso, de lo que utiliza Bosch, de lo que utiliza Remy, de lo que utiliza Marelli, así. Si no tiene la placa original y puede suplir al distribuidor de White Global Transpo el número del alternador, genial, porque también manejamos las bases de datos de los alternadores. Entonces, de diferentes flancos estamos acorralando para darle a usted la asesoría de cuál es el regulador o la placa de Dios, en este caso, apropiado que debe llevar ese reemplazo que tiene usted en sus manos. ¿Okay? ¿Caballero? A mí me tocó un caso con un regulador de voltaje de un Honda. Y lo que pasa es que fui a la refaccionaria, compré el regulador y me muestran 5 igualitos. Me dicen, pon se lo pongo. Empieza a cargar mi batería, pero el foco el testigo de la batería no se apagaba. Entonces ya empecé a investigar y resulta que pues tienen, es lo que dice ahí, tienen un tipo orden de encendido los reguladores de voltaje, tienen una circuitería diferente, pues. Entonces, un tip para esos alternadores del lado de la carcasa, esa era de la marca Denso. Resulta que pues, me asomé del lado de la carcasa y trae impreso ahí una plaquita, tiene impreso ahí un diagrama y el número de encendido como voy a comprar yo el reemplazo de mi regulador de voltaje. Perfecto, excelente, es un buen tip. Viene por letras y esas letras yo las llevo al refaccionario y le digo, dame el regulador con este número de encendido y ya me lo dieron. ¿Cuál es su nombre? David Mota. David acaba de mencionar algo valiosísimo e importante. Y ahora recapitulo con la pregunta que me hacía el caballero también, ¿cómo identificarlo? Este es el tip. Ahora más adelante les vamos a dar a ustedes una nomenclatura que yo sé que mis colegas de Transpo igual México lo van a colocar posiblemente en el Facebook. Es una tabla de identificación de terminales y una tabla de identificación de nomenclatura. ¿Por qué? Me he encontrado, ahora que usted menciona el caso de eso, reguladores en Sudamérica, donde tenemos, por ejemplo, no sé si aquí se conoce mucho el Toyota Yaris. ¿Sí se conoce? Ok. Allá se conoce como una diferente plataforma, se conoce como el Toyota Bits. Resulta que es el mismo Yaris, si se lo trajera aquí a México se confunde como Yaris, pero no, el alternador es diferente y el regulador es diferente. La apariencia visual gemela al Toyota Yaris que pueden ver ustedes aquí en México. Y resulta que, escarbando, vemos que las terminales son diferentes. Ahora sí,
resulta que un Toyota Yaris que se corre en Centroamérica, vienen las famosas terminalitas IG, L, S y batería, punto. Pero esa integraba una nueva que se llamaba, nueva en su momento, ya ahora más conocida que ustedes que todos los días, RLO. Y ahí comenzó el misterio. Uy, chica, ¿será este RLO igual al Yaris que se conoce en Centroamérica con IG, L y S? Pues no, ya vimos que era diferente. Esa parte de identificación de terminales les ayuda mucho a ustedes si estamos hablando del mismo regulador o uno diferente. Y ahorita les voy a mostrar brevemente esa tabla de nomenclatura de terminales y la tabla de nomenclatura de definición de términos para que le echen un ojito, pero igual la van a tener ustedes a disposición a través de mis compañeros para que la puedan utilizar. Es una herramienta más para identificar ese tipo de problemas como me comentaba el compañero, cómo identificar el regulador apropiado. Sigo por acá porque nos ha ido el tiempo. Al igual que eso, caballeros, es un ejemplo de chuleta veo, pero igual en Transco manejamos la base de datos mundiales para todos los diferentes fabricantes, para TIDA, para Hyundai, Kia, Honda, Mitsubishi, igual para equipo pesado, obviamente, John Deere, Caterpillar, Komatsu y aplicaciones marinas. Vamos más adelante. Como vi el tema, caballeros, aquí tenemos una buena participación de técnicos, ingenieros, entonces no voy a entrar en detalles para repasar eso, porque lo dominan. En la parte de un alternador, pues sabemos de que es un dispositivo que se encarga de traducir lo que es el esfuerzo mecánico en energía eléctrica. Utilizando un giro mecánico, tenemos una excitación y tenemos una inducción eléctrica, eso nos produce una corriente alterna que hasta ahí no la podemos utilizar. Y entra el proceso de rectificación, donde ahí sí comienza el proceso de rectificación para que me dé una corriente polarizada, positivo y negativo, y ahí sí tengo yo 12 voltios con una identificación de Thevenin y una identificación de cuál es el positivo. Este es el proceso de inducción como tal, de una forma muy muy sencilla. Ahora sí, caballeros, vamos a ir a entrar en materia con los reguladores de voltaje. Esta es la evolución de los reguladores. Tuvimos los mecánicos antes de los 70, ¿se acuerdan? Que eran dos relays. Uno que encendía cuando llegaba al umbral de los 14 y otro que reconectaba cuando ya bajaba a los 11.50. Claro, era una ventana de regulación catastrófica para el acumulador, para la batería, porque la degradación del proyecto era impresionante. Seguimos con funciones, agregándole funciones y entraron los reguladorcitos híbridos, después los multifuncionales, donde teníamos transistores, diodos, capacitores, con unas resistencias externas, circuitos impresos sobre cerámica y algunos mini controladores de funciones muy sencillas. Luego entran los que son los reguladores PCM, como los Ford y algunos de Denso, que incluyen las terminales RLO, por ejemplo, y señales de PWM, hasta los que estamos viendo hoy en día, que son estos COM, los BCS y LIN, que son los meramente regulados por la computadora del vehículo. En bloques, caballeros, ¿qué es lo que hace el regulador de voltaje? Controlar esta señal del rotor, básicamente. Y de ahí todo lo demás son protecciones y diagnósticos, ¿ok? Esa utilización como tal es la que me da a mí hoy en día un regulador muy eficiente o no tan eficiente. Luego viene lo que es la parte del rectificador, que también está cambiando. Vamos a ver un poquitico aquellos rectificadores que eran solo diodos Zener o diodos de alto voltaje, se van a poner más interesantes, se van a complicar, porque la tecnología y la ingeniería que se está invirtiendo hoy en día está evolucionando a que los controle un tercer ocupante en el vehículo, que eso lo voy a mencionar más adelante. Y este diode Q, que ya pues prácticamente está de salida, lo vemos en algunas aplicaciones del Revit, pero ya está integrado dentro del regulador de voltaje como tal. Básicamente, eso es, caballeros, este es un circuito como tal de Denso. Y una pregunta de quiz, caballeros, vean ustedes que en estos colores, aquí tengo que la salida del rectificador pues va a cargar la batería al voltaje apropiado, pero tengo también una terminal de Sainz, roja también, que debe ir también a la batería. ¿Por qué eso? ¿Qué ha pasado? Se lo mencionan porque lo incluimos dentro de las preguntas. Resulta que hemos encontrado problemas de reparación y de diagnóstico por un comprendimiento no tan exacto de la utilización de esa terminal de Sainz. ¿Quién me puede decir para qué está esa terminal de Sainz, caballeros? En los sistemas de Denso, por ejemplo, en los sistemas de General Motors. Para saber, esa es para saber el voltaje. A ver, explíqueme más eso. Es que eso yo lo he visto en todas las mismas tablas. Ajá. La monitorea el módulo y de ahí regula el voltaje. Perfecto, perfecto. ¿Cuál es tu nombre? Francisco no. Francisco, que responde correctamente y al grano, al punto. Realmente es una terminal que se llama terminal de monitoreo. En inglés, el calling terminal, señal de testigo.
Resulta que aquí yo estoy cargando a 14.5 voltios, pero resulta que con la degradación de cables, el terminal está sulfatado, resulta que se hizo una reparación, el empalme no quedó bien, hicieron soldaduras, no con el aloy apropiado, y tuvimos algunos problemas allí, tuvimos que hacer alguna adaptación con alguna gasa. Resulta que aquí el terminal de testigo y señor regulador, el voltaje no está llegando a 1450, estamos llegando a 1410. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema? Ok, vamos a hacer la comparación y ajuste apropiado para que se eleve el regulador al voltaje de comparación apropiado, compensando esta falla que tenemos. Ahora bien, otra pregunta: ¿qué pasa cuando se perdió la señal completamente de SENS? ¿Ah? Dependiendo del sistema, caballeros, como dice el caballero, hay un cambio de voltaje. Dependiendo de la plataforma vehicular, va a haber un cambio de regulación. Si es una plataforma vehicular, resulta que se va a comenzar a bajar el voltaje por seguridad. Puede entrar entre los 12.75, 13.25, 13 voltios, 13.50, pero hay cambio. Eso es lo que denominamos nosotros voltajes de regulación secundaria. Algo puede estar pasando anómalo, algo atípico, pero vamos a proteger el sistema eléctrico de que si 14.50, 14.75 es demasiado para que se produzca un problema adicional en el vehículo, lo vamos a reducir. Entonces, dependiendo del fabricante, como dijo el caballero, hay un cambio de voltaje y es lo que entra el regulador a lo que es regulación secundaria. Caballero. Pero igual baja o igual se dispara. Si dispara, puede llegar inclusive a factores hasta que puede entrar en voltaje en la condición de alto voltaje, peligrosísimo. Regulaciones de seguridad, a set point, entra en la parte de reducción para evitar de que si algo anómalo está ocurriendo, por ejemplo, un cortocircuito, resulta que se perdió la señal, hay un cortocircuito, si el alternador le sigue inyectando potencia, algo va a levantar fuego. Eso es lo que queremos evitar. Me ha tocado, o sea, cuando se dispara, la placa de ellos, si no regula, se va. Si hay un diodo correcto, como lo acaba de mencionar el caballero, un diodo y se pone en cortocircuito, entra en lo que llamamos nosotros la condición de full field, campo completo. Significa que el regulador ya no regula el rotor, sino que hay una retroalimentación completa porque un diodo se puso corto y le entrega la máxima potencia de salida, hasta que algo pague los platos rotos, ya sea un fusible o ocurra algún daño en el acumulador. Ok, seguimos acelerando aquí para que nos dé el tiempo, caballeros, y era básicamente lo que mencionaban ustedes, el monitoreo de la carga del alternador, es lo que hace la terminal Kemping, la terminal de SENS. ¿Okay? Esta es la tabla, caballeros, que les mencioné, es una herramienta muy valiosa que hemos recopilado en las diferentes plataformas vehiculares. Va a estar a disposición de ustedes con mis colegas de México para que lo puedan utilizar y la puedan bajar y explorar. ¿Okay? Seguimos retroalimentándola para que ustedes también sepan muy bien que cuando hablamos de una terminal, que se refiere indiferentemente a la plataforma vehicular a la cual esté utilizando. La parte de nomenclatura de un sistema de carga también, antes era muy usual de ¿qué es PCM? ¿Qué es PCM? ¿A qué se refiere con eso? Powertrain Control Module, ok. ¿Qué es el releo? Una terminal de PWM para denso. Entonces, eso también lo hagan a disposición ustedes para que lo puedan descargar. Regulador de voltaje, caballeros. Estas son las señales típicas, no como los mostraban en la universidad de que eran totalmente rectas y bien nice, no. Estas son las señales típicas que ustedes van a ver si disponen de un osciloscopio, caballeros, que es lo que estamos viendo. La señal de estator con ruido. Aquí unos tips o consejos. Cuando esta señal es una señal típica de estator, cuando esta señal típica de estator refleje picos de voltaje de más de 1 voltio pico, en esa cresta, aguas que puede ser el indicio de que tenemos algún problema en algún diodo, o si esa misma señal la estamos viendo en las 3 fases, si es un alternador de 3 fases, algún problema tenemos de sobrecarga o tenemos algún problema en que la placa de diodos no sea quizá la apropiada como tal, o resulta que el alternador es de 60 amperios y le estamos pidiendo 80, 90, alguien tiene que estar pidiendo el grito de que el semiconductor no está dando para dar tanto el proceso de rectificación por la potencia que le estamos pidiendo. Vemos que en el caso de los reguladores de voltaje, el campo es regulado con una señal de PWM, modulación del ancho de pulso. Hay reguladores muy sencillos de competidores para una quizás misma aplicación donde lo que hacen es regular nada más la amplitud del campo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Se puede llegar a la misma función, la única diferencia es que el regulador como tal se calienta más de esa manera. Y en electrónica, caballeros, aquí lo principal es conservar lo que es la parte de soldabilidad y de una forma de correr, de una forma más fría, es modulación de ancho de pulso. En este caso, en los reguladores de transporte utilizamos Power MOSFETs, a diferencia de bipolares, para alargar un poquitico más lo que es la vida útil del componente. Y la señal de salida del alternador, siempre hay un rizo como tal, muy proporcional si tenemos algún problema en el rizo de los estatores, es lo que veríamos nosotros acá si colocáramos un osciloscopio. Hablamos ahora de regulación secundaria, caballeros, ya lo vimos por adelantado.
¿Qué pasa cuando se rompe la señal de sense o de monitoreo? Pues se activa lo que llamamos nosotros el parámetro de regulación secundaria, que es un voltaje de seguridad que traen algunos reguladores dependiendo de la plataforma vehicular. ¿Qué pasa cuando se tienen? No, porque hemos encontrado, haciendo benchmarking, reguladores de la misma plataforma que deberían de tener un set point programado de seguridad, no se tiene. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ese regulador de ese competidor se llegue a la condición de que necesita el set point secundario, no está sucediendo nada, caballeros. El antenor sigue dando lo mismo, y si hay una condición de inseguridad que pueda dar traste con algún problema de un incendio, resulta que el regulador y el sistema eléctrico no tienen programado un voltaje de regulación secundaria. Es el caso del riesgo que se corre cuando debería tenerlo y no lo tiene, en este caso el regulador que lleva regulación secundaria. Coeficiente de temperatura, muy importante, caballeros, también lo he encontrado en otros tipos de reguladores donde no manejan eso. ¿Qué significa? Que si el regulador está expuesto a temperatura ambiente como lo está, él debe reaccionar inversamente proporcional a la temperatura ambiente. A más calor debe ir bajando proporcionalmente el voltaje de regulación hacia el acumulador, y a más frío debe ir subiendo. ¿Quién es el ganancioso en este buen parámetro de diseño? La batería del vehículo, caballeros, porque si eso no está presente, como no lo está en algunos competidores, se llega a degradar más rápido la batería del vehículo. No va a ser kilómetros, pero si algo estaba programado para que durara 2, 3 años y resulta que hay un deterioro prematuro, aguas que puede haber un problema con que sus componentes puedes utilizar un factor de coeficiente de temperatura como lo debería tener. Esta es la gráfica de forma visual. Y aquí habíamos hablado ya de lo que era el LRC, el sistema de respuesta a carga. Básicamente es optimización, caballeros, del sistema de generación para una utilización provechosa de lo que es el combustible del vehículo y el alargamiento de lo que son los rodamientos, a eliminar ese choque cuando le colocamos un toque de reversa al alternador. Este es un ejemplo claro de nuestras especificaciones en nuestros catálogos, caballeros. Este es un color como tal. Vean dónde identificamos ustedes qué tipo de circuito es, cuál es el voltaje, y este tiene un LRC. Este ejemplo como tal, me encantó colocarlo aquí porque pues, este fue un ejemplo claro de un cliente en Honduras recibió una queja de un cliente a su vez, y resulta que el mecánico estaba diagnosticando erróneamente y decía que estaba mal el regulador porque resulta que estaba cargando lentamente. O sea, él no tenía conocimiento de que existían este tipo de parámetros y de que al igual que el equipo original, tiene un parámetro, en este caso de 10 segundos, en donde esa condición de retardo se tiene que dar gradualmente. Él pensaba que debía subir completamente a los 14.7 voltios de una forma instantánea, cuando no, el regulador apropiado, siguiendo la nomenclatura como tal, debe hacerlo de esta forma y con este retardo como tal. Un ejemplo más de lo que hablamos, sistemas de protección, el sistema de encendido por corriente alterna, en este caso que monitorea la señal de estator de una de las fases, y también posee el soft start. Ya hablamos del soft start, caballeros, y qué pasa cuando no lo tenemos. Pues lo tenemos en el encendido con un vehículo con ese tipo de alternador, resulta que no tiene un encendido gradual, sino que lo tiene de golpe de choque, y todos los beneficios que platicamos también muy parecido al LRC. ¿Okay? Este es un ejemplo claro de lo que hacemos nosotros, comparación benchmarking, caballeros. Aquí colocamos una unidad de ELCO, tenemos una unidad de Transco, y aquí colocamos un competidor. Vean lo que yo les hablé, 14.2 voltios es meramente una función sencilla de todo el reloj de voltaje. Y vean todas las diferentes características eléctricas y protecciones y diagnósticos que debe tener un regulador de voltaje. En este caso, lo que colocamos en el competidor en rojo es que no lo tiene, o lo tiene de forma regular. Pero cuando se le va a vender al cliente, nada más le dicen, aquí saca 2.2 y circuito B, todo listo y te funciona, vea que es igualito, gemelo. Pero resulta que las diferencias en la circuitería están dentro y no se perciben. Entonces, aguas, ya hoy ustedes se van con un conocimiento de qué adicional tiene un regulador de voltaje para conservar las características de su vehículo como si estuviera saliendo de la agencia del concesionario. ¿Okay? Caballeros, lo que se ve por fuera no necesariamente significa que es idéntico por dentro. Vean ustedes, caballeros, estos dos reguladores gemelos, idénticos, pero resulta que uno es PD y el otro es SL. Resulta que ese también es parte resultante de un reclamo de un cliente que no contemplaba las diferencias de electrónica que hay en esos reguladores. Es un ejemplo como tal, pero igual lo hay en Valeo, lo hay en Denso, lo hay en otras plataformas. Este regulador PD tolera máximo una señal de 1.2 voltios en ese final del D, mientras que este tolera 12 voltios porque viene directamente de la batería de Sense. Y resulta que si hacemos nada más la pruebita de que si funciona, esa pruebita fue suficiente para quemar el regulador si estaba bueno.
Si resulta que el que le llegó de Juan a Pedro para probarlo era un caso como este, y Pedro resulta que lo probó pensando que se podía probar en un banco de prueba convencional, lo quemó si no estaba malo. Y ahora no, y ahora ustedes saben de que estas diferencias las van a encontrar ustedes especificadas muy claramente en los manuales de Transpo, y también ya ustedes saben de que existen estas diferencias que por fuera se ven idénticos, pero por dentro tiene una diferencia importante en la parte electrónica. Caballero. Exactamente, es una señal digital, le decimos digital, ¿verdad? Digital, viene del clúster del vehículo y es de 1.2 voltios con su tolerancia como tal, pero no tolera más de 2 voltios por pocos segundos. Por eso, si lo probamos un banco de prueba a 12 voltios, en 2-3 segundos se quemó el regulador si no es que estaba mal. En Ford también trabajan. En Ford también, y ahorita vamos a ver ligeramente rápido. ¿Y si trabajan en transport? Y si trabajan en transport también, ahorita lo vamos a ver, creo que tenemos chance todavía. Vamos a apretar. Estos son los casos, caballeros, de los Fords. Aquí solo puse 5 como ejemplo, pero tenemos una gama como de 10 diferentes como tal, donde la circuitería es completamente diferente. Incluso, caballeros, hay unos en donde las terminales de entrada en uno de ellos son terminales de salida en 8. Entonces el efecto puede ser catastrófico, donde si el regulador que me llevaron para probar no estaba mal y lo probé mal, se puede dañar. Si estaba bueno y lo probé incorrectamente, se puede dañar. Una pregunta, de esos reguladores dicen que es sustituto, o sea, ¿Qué les queda para todos? ¿para todos? No, o sea, les queda para todos si es el mismo número. Me explico. Por ejemplo, si es el OM1X y es BDX, hay un número de reemplazo y ese le va a quedar a eso, pero que uno mismo que le satisfaga a los 5, no existe eso. Por eso en Transport le damos a ustedes la nomenclatura con la numeración y a cuál equivale cada OM de ellos para que sea exacto el reemplazo como tal. ¿Por qué? La circuitería es muy diferente y reaccionan muy diferentes, y en algunos casos de ellos son autónomos o son gobernados por la computadora, por el PCM del Porque el vehículo. Ford trae de colores, ¿no? Sí, correctamente. No viene la lista de a qué coche pertenece, porque no tiene ese número. Mis compañeros lo tienen mapeado. ¿A qué vehículo? Yo le pregunté un mundeo y no supieron. Ok, pero yo... Fui a la página y solamente con el No. La recomendación que tiene el caballero ahora. Primero, llévate tú el número M del alternador y el número M del regulador. Con eso, no hay duda. Le damos al 100% cuál es el regulador que tiene que ir. Cuando ya comienzan, no, mira, es que es un alternador con poliatople y así, hay unas dudas, entonces te pueden dar la clave de entonces mejor evitar. Con la numeración OM, vamos derechito al que corresponde. Caballeros, hablamos de soldaduras. Esto es parte del proceso de mejora continua que llevamos en Transport, utilizando soldadura ultrasónica, caballeros, para ir eliminando lo que es la degradación de las soldaduras, estaño cromo plata, estaño cromo antimonio. Entonces, para que ustedes vean que van a ir encontrando ustedes cuando utilicen una parte de Transport, van a ir viendo que una de ellas ya hay integrada la evolución de soldadura ultrasónica y lo que es este monochip que integra todas las funciones digitales que hemos ido recapitulando. Caballeros, ligeramente rápido, ¿quién me menciona una diferencia en esas dos figuras? Solo una de las 8 que hay. El amperaje. ¿El amperaje? Ok, el amperaje, vamos a ver por qué. Se ve luego el tamaño del estator y rotor. Más grande se ve uno que otro. Ajá. ¿Quién me puede confirmar o desmentir lo que acaba de decir el caballero? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la diferencia entre esas dos figuras? ¿El tamaño? No. Realmente son las dos figuras son iguales. La diferencia está por dentro, caballeros. Eso es también a propósito, porque las diferencias en alternadores hay veces se juzgan nada más por el tamaño, por la polea, si es clutch o no es clutch, si está el anclaje a tantos grados reloj o no. Resulta que ya se introducen estos tipos de estator de alambre cuadrado o hairpin, como se le conoce. Esa es una de tantas, caballeros, pero vienen los reguladores. Estos reguladores, caballeros, ya no es cualquier fabricante que los haga y que le quede al 100% su vehículo funcionando como saliendo del concesionario. Les ha pasado, es un ejemplo común que yo utilizo, la Hilux Toyota, que visto por acá. Resulta que usa este tipo de alternador, pero si usted resulta que cambia el regulador por un genérico que no esté homologado para hairpin, si el alternador era 120, no se extrañe si ven que no le levanta más de 90 amperios. No levanta. Colocas otro alternador nuevo, original del concesionario, se levanta 120. Pero cambias el rotor, el estator, la placa Dios, pero no entiendes qué razón. Resulta que hay software corriendo sobre estos reguladores, caballeros, que detectan las revoluciones del alternador y su señal de PWM va variando
proporcionalmente con respecto a esa frecuencia de oscilación por las revoluciones como tal. No cualquier fabricante ha logrado desarrollar el software como lo hizo Denso y como lo hace Transpo para poder llegar a esto, y ahí es donde, caballeros, hemos ido tú a tú satisfaciendo 100% las necesidades del regulador Hairpin, para que ustedes no se dejen meter gato por liebre cuando hablamos de tipo de reguladores, caballeros. Entonces esos reguladores utilizan la señal del estator. Monitorean la señal del estator, traducen, lo cambiamos a frecuencia y lo que es RPM a frecuencia, y monitoreamos y variamos la señal de PWM, que es la que controla el control del antenador. No obviamente no vamos a entrar en detalles técnicos para revelar los secretos del desarrollo de este software, ¿verdad? Pero ahí está la ciencia que nos ha dado a nosotros la ventaja competitiva de poder satisfacer esa necesidad de Hairpin, caballero. Sí, me pasó algo así parecido, ¿verdad? Es de un Mini Cooper 2010, 1.6 turbo, se jaló el estator todo, ¿verdad? Y monté el reemplazo y no jala. No. Resulta que el regulador es específico. Ajá. El regulador es específico y el software tiene una clave importante en el funcionamiento. Parte de esos, caballeros, que ustedes se van a encontrar esa nomenclatura, que ya la vamos a ver en las tablas que les van a llegar a ustedes, y eso es parte de las diferentes terminales que en ese regulador Hairpin traducen una diferencia importantísima, no solo en el diseño, en el software y en la comunicación con la computadora para poder tener una regulación óptima como es lo que venimos mostrando. Vamos a los reguladores de voltaje controlados por la computadora, caballeros. Ya vimos lo que era el RRC, vimos lo que era el encendido, las protecciones, el soft start, el set point, el LRC, el sistema de detección de rotación, y resulta, caballeros, que todos esos parámetros que puse aquí como ejemplo y que ya vimos son ahora, caballeros, compartidos por paquetes de datos entre la computadora y el antenador. Resulta que ahora la computadora dice, oye, vamos a cambiar tu programación del LRC, en lugar de 5 segundos va a ser de 8, va a ser de 2. Tu soft start no va a ser de 2.5, sino va a ser de 5, de 7, de 8 segundos, a través de una sola línea como tal, y hay un protocolo, una estructura, una nomenclatura de intercambio de información para que el regulador acepte qué es lo que le está enviando la computadora y diga, ok, usted está hablando en el mismo idioma, acepto los parámetros de gobierno de la estructura de regulación de este antenador como tal, ¿ok? No solo para regulación de voltaje, caballeros, igual para todo lo que es confort, para todo lo que es clima, multimedia, funciona lo que es el protocolo Link y para la parte de seguridad como tal. Ahora, todo eso, caballeros, ha dado al traste que mucha gente dice, híjole, ¿y ahora cómo hago? ¿Cómo pruebo eso? También Transpo ha llegado a desarrollar lo que es el tester de última generación BCR 2010. Es el tester como tal, caballeros, que les permite a ustedes, el tester viene con una herramienta de mapeo de diagramas que les dice a ustedes cómo conectar y cómo probar esos reguladores de voltaje como tal. ¿Venden el equipo? Sí. Y resulta, caballeros, que vuelvo a reiterarlo, si existía con los reguladores convencionales, también existe con los reguladores computarizados. Lo que es idéntico por fuera puede que no sea idéntico por dentro, y este es un caso como tal. Tengo dos reguladores de Bosch, donde uno es PSS y el otro Link, y son completamente gemelos. Pero la ventaja, caballeros, con el PCR 2010 y Transpo, les damos a ustedes ese acceso a lo que es el mapeo, los diagramas de conexión y de definición de cómo se puede probar con un regulador y otro. ¿Su costo? Yo no manejo costos, pero ahora le comenta con mi compañero de México para que ustedes puedan obtener toda esa información. Este es el tester como tal, caballeros, ve la parte de conexiones, lo que es el software como tal. Esta área, vamos a ir más adelante, esta es la definición y explicación del tester, pero él funciona para probar reguladores, pero si resulta que yo tengo el antenador y montado un banco de prueba, también puedo hacer la adaptación. Y no solo eso, que esté en un banco de prueba, resulta que está en el vehículo. Si está en el vehículo y en el banco de prueba, caballeros, nada más tengo que tener una precaución muy importante, que se lo he dicho, porque he encontrado gente que ha omitido esa precaución y ha causado un desastre. La tierra chasis del vehículo del banco de prueba tiene que estar al mismo potencial de tierra chasis del tester, ¿ok? Para que la circuitería sea completamente homologada y equilibrada. Si omiten una conexión de esa o es una conexión pobre, se puede dar un desastre, si no es que ya existía el desastre porque estaba mal el entrenador o mal el regulador, ¿verdad? Entonces vean que es un equipo muy versátil que les permite a ustedes utilizarlo en las diferentes condiciones con las precauciones del caso. Si ustedes no tienen el conocimiento apropiado en la parte electrónica, electricidad o el uso del tester, mejor así se asesoran para que saquen más provecho al procedimiento diagnóstico y al tester como tal y no vayan a ocurrir problemas. Este es el área del tester que nos sirve para probar los reguladores análogos digitales, caballeros, y este es el área interesante del tester para probar los reguladores PD, como el que mencioné anteriormente, los PCM, los LIN y los PCS. Aquí yo tengo la tierra, la señal de RLO, la de PD,
la de LIN, la de BSS, y siempre utilizo, cuando utilizo esta parte, la tierra, la batería, el campo de esta área. Pero tengo también aquí todo lo que es los parámetros de regulación. Este test viene con un manual de prueba que puede tener unas 2.000 a 3.000 diferentes diagramas de conexión para todos los relojes que pueden estar obteniendo hoy en día. Y este es un ejemplo como tal, una estructura como tal, como vienen los diagramas, cómo se conecta, cuál es el protocolo y procedimiento de prueba y aceptación, si está bueno o está malo. Y les decimos aquí cómo conectarlo, dónde va cada terminal, qué otras características tiene ese regulador. Y un protocolo muy sencillo y en español, inclusive existe un manual para cómo se conectan y cuáles son el diagnóstico, si es bueno o malo el regulador como tal. En reguladores, ya me está pasando todo el tiempo, caballero, les quiero mencionar esto. Ya ustedes hablaron de la polaridad, de las diferentes etapas de construcción, pero en lo que son los reguladores tenemos los de avalancha que reportan aquí entre 24 a 32, 29, 35 voltios dependiendo del fabricante, y están los de alto voltaje que son los pues, que pueden llegar hasta 150 voltios y me pueden producir un daño muy catastrófico sobre los componentes. Eso está evolucionando, caballeros, porque necesitamos reguladores que sean controlados y optimizados, unos rectificadores. Por eso ya estamos dando paso a lo que es la rectificación activa. Lo mismo de rectificación, pero vean, caballeros, que ahora introdujimos aquí, ¿qué son estos, caballeros? Power MOSFETs. Power MOSFETs que tienen una respuesta muchísimo más rápida que un diodo, más eficiente, más rápido en respuesta, pero vean lo más interesante, caballeros, la compuerta de estos Power MOSFET está aquí y adivinen quién la va a controlar. La computadora del vehículo. Entonces, el que no quería meterse con los reguladores porque no quería meterse con las computadoras, se iba a quedar solo con los rectificadores, resulta que ahora vienen que los rectificadores van a llegar a ser controlados por la computadora del vehículo. Entonces, en eso estamos trabajando, caballeros. Ya viene lo que es el desarrollo de esta generación como tal, así que más vale irse envolviendo lo que es el PCR 2010 en los reguladores computarizados. En Transmo asesoramos y estamos colocando mucho material técnico para que ustedes estén al día con lo que está evolucionando. Así que si hablamos de reguladores, hoy estamos hablando de rectificadores que van a llegar a ser controlados por la computadora del vehículo, caballeros. Algunos tips, ya ustedes se los conocen, para evitar problemas tan sencillos: conexión pobre del conector al regulador, malas conexiones a tierra, efectos de la vibración y calentamiento, bordes de baterías sulfatados, aun cuando no se vean que estén sulfatados, baterías con problemas, revisar la vida útil de aplicación apropiada, colocación de un regulador en una aplicación correcta, o sea, un cruce de iluminación no apropiado. Eso es lo más común que yo he encontrado. Y han llegado, mira, se me quemó este regulador, pero resulta que no, era PD. Modificaciones no validadas por el cliente, equivocaciones en la manera de probar los dispositivos. Les estoy diciendo que el BCR2010 viene con un manual, hay que seguirlo a pie de la letra. Y el reemplazo de una unidad de componentes sin haber reparado la falla final. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo más importante? Se quemó un antenador, voy a comprar uno nuevo, pero resulta que la falla que tuvo que se dañara el primer antenador sigue ahí presente. ¿Qué puede suceder con el segundo? Se quema. Con el tercero se quema. Entonces, todo un proceso diagnóstico lleva desde esa cabeza a encontrar la causa de raíz de los problemas que se han acontecido. Caballeros, síganos en Facebook, White Transmo México. Por favor, denle like, ahí estaremos colocando información muy valiosa para todos ustedes. Y por favor, no duden en seguir enviando sus consultas a través de los medios electrónicos y estamos aquí para servirles. Preguntas, caballeros. Pasamos al quiz. Ingeniero. Pero lo mueve. Pero tiene una ciencia muy importante, caballeros, pero resulta que nosotros tenemos que sincronizar cómo está el sistema de regulación y qué está sucediendo en la salida del puente de Dios antes de que llegue a convertirse en corriente alterna. Entonces, va a haber una ciencia. Estamos ahí con alguna información intelectual de promedio, pero por ahí viene controlado por la computadora con una señal de PWM en combinación con otros factores. En la salida. Caballeros, muchísimas gracias por su tiempo. Fue un placer enorme de compartir con ustedes. Estamos en el stand 40 voltios, 4100 para que nos visiten. Muchísimas gracias. Buen día. Rachel.